y vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con este estudio bíblico, ¿ya? Así que, mis hermanos, antes, como lo hacemos siempre, ¿no es cierto?, vamos a tener un tiempo de oración donde vayan pensando si es que hay alguna petición de oración para entregar al Señor antes de comenzar con el estudio, pero primero vamos a comenzar con una oración. Amén, mis hermanos. Señor, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias por este tiempo en el que podemos nosotros reunirnos, Padre mío, de esta forma para poder aprender de su palabra. Yo le pido en el nombre de Jesucristo que usted, que su presencia, que su Espíritu, Señor, nos guíe, Señor, en la enseñanza de su palabra, en el aprender de usted, Señor, en el conocer de usted, bendito Dios. Yo le pido en el nombre de Jesús que usted nos bendiga y nos ayude en todo, Padre. Gracias, Señor, porque usted es bueno con nosotros, Señor. Yo le pido en el nombre de Jesús que usted, Señor, se revela en nuestras vidas y nos enseñe cada día, Padre Santo. Gracias le damos, Padre mío, y te pido que usted prepare nuestros corazones, nuestra mente y nuestro corazón para aprender de su palabra. Úsame a mí también, Padre Santo, y le entregamos todo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ahora entonces les voy a pedir una, ¿no es cierto? Bueno, vamos a tener un momento de oración, ¿no es cierto? Si es que hay alguna petición, este es el momento para manifestarla. Así que, mis hermanos, les doy la palabra. ¿Hay alguien que tenga alguna petición? ¿Alguien? Mi hermana Loreto. A ver, tengo, bueno, varias peticiones. Una es, bueno, que el Señor permita que todo, ¿cierto?, salga bien para unas cortitas vacaciones al sur, pero también poner en oración esta decisión de que los colegios comiencen a funcionar. Porque en realidad ya ahora el mensaje es que hasta en fase 1 podemos empezar a trabajar los profesores y los alumnos, y que va a ser una cosa voluntaria. Entonces, ahí porque el Señor tome el control, porque en realidad es complicado, pero que el Señor tome el control de todas las cosas. Amén. Vamos a estar orando entonces por eso. Yo quiero pedirle a mi hermana Erika que ella esté pendiente para que el Señor, para que ella pueda orar por estas peticiones. ¿Hay alguien más, mis hermanos? Yo también tengo una petición, miren, me puse la vacuna la que me quedaba del COVID. Yo primero me puse una vacuna que era una que descontinuaron, ya a la gente, justo a la gente de mi edad, la descontinuaron porque producía trombosis. Entonces ya no me pude colocar esa y me colocaron otra y me hizo bastante mal. De hecho, me levanté para hacer el estudio bíblico. Así que no estaba muy bien de salud, me he sentido bastante mal, estado con fiebre, he pasado malas noches. Entonces, les pido la oración por mi salud y eso, pues. También oración por salud de mi esposa, por nosotros. ¿Alguien más? ¿Alguna otra petición? Si no es así, entonces le voy a pedir a nuestra hermana Erika que hoy ella ore por estas peticiones. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por permitirnos de poder estar juntos, unidos, engrandeciendo su nombre, Señor, de poder comunicarnos con usted, Padre Celestial, de poder clamar a favor de nuestros hermanos, Señor. Gracias, Padre Celestial, le damos porque podemos estar por medio en esta forma, Señor, de poder estar juntos, unidos, Padre Santo. Te pedimos por nuestra hermana Loreto, Señor, sea usted bendiciéndola. Sea usted, Señor, derramando bendiciones en su familia, en sus hijos, en ella, Padre Celestial. Ella tiene un propósito de hacer un viaje, Señor,
Tú sabes, Padre Celestial, todas las condiciones, Señor. Eres el único que puede preparar, bendecirla, Señor, donde quiera que ella vaya, Padre Santo. Sea usted proveyendo todo lo que ella necesite, ayudándola, Señor, aclarando, Señor, sus decisiones, Padre Santo. También ella pide, Padre Celestial, por las clases presenciales, Padre Celestial. Sea usted, Señor, tocando el corazón de cada uno de los profesores, de los alumnos, ministerios, Señor, de educación, todo lo que pueda atingir a la salud también de los niños, Padre Santo. Si es tu voluntad, Señor, que todo comience a funcionar normal, Padre mío. Sea usted, Señor, preparando, Señor, los colegios, los profesores, Señor, cada organización para poder comenzar esta tarea, Padre Celestial. Sea usted, Señor, fortaleciendo cada profesor. Sabemos que muchas veces no es fácil, Padre Santo, pero usted es el único que puede fortalecerle, Señor, darle sabiduría a los niños, que ellos puedan aprender. Bendícele, Señor, en todo momento, Padre Santo. También pedimos, Padre mío, por nuestro pastor Rodrigo, sea usted fortaleciendo su cuerpo, sea usted sanándolo, Señor, sacando toda dolencia, todo malestar que él tenga, Señor, debido a esta vacuna, Padre Santo. Fortalézcale, Padre Celestial, bendícele, Señor, en grande manera, Señor, dándole sabiduría, Señor, para poder también hacer este estudio, Padre Celestial. Gracias le damos, Señor, sabiendo que usted es el único que puede sacar todas estas molestias, estos dolores, estas incomodidades de su cuerpo, Padre Celestial. Si ha quedado alguna petición, Señor, en los corazones de nuestros hermanos, alguna necesidad, Señor, sabemos que hay hermanas, hermanos que siguen pidiendo y tienen problemas, hay enfermos, Señor, en nuestras familias, Padre Santo. Te pedimos que tenga usted misericordia, Señor, y sea usted obrando conforme a su voluntad, Padre Celestial. Gracias le damos, Señor, sabiendo que todas las respuestas que podamos recibir en nuestras vidas, nuestra hermana Loreto, nuestro pastor, será la voluntad suya, Padre Santo. Gracias le damos en el nombre de su Hijo muy amado Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias, mi hermana Erika. Vamos a comenzar entonces con el estudio bíblico. ¿No es cierto? Los últimos estudios bíblicos los había hecho de un formato diferente. Ahora he querido nuevamente hacerlo con algunas diapositivas. Así que vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla. Así que espérenme un poquito. Voy a compartirles la pantalla. Ahí está. Ahora sí. Acá tengo que ordenar algunas cositas antes de compartir. A mis hermanos, vamos a comenzar entonces con el estudio que estábamos viendo nosotros. Quiero, antes de comenzar con este estudio, a ver, mi idea, ¿no es cierto? Dejé compartir la pantalla. Mi idea es que no solo veamos diapositivas, sino que también nos podamos ver nosotros un poquito. Pero antes de comenzar en sí con el estudio, quiero que ustedes me hagan recordar a mí que estuvimos hablando el estudio pasado, ¿ya? Así que ustedes, mis hermanos, sean recordándome de qué se trató la clase. ¿Alguien se recuerda, mis hermanos?
Saludos a la hermana ¿El Patricia. perdón, pastor? Ya, sí, del perdón. De los deudores. ¿Cómo? Los deudores. Los deudores. Ya. ¿Qué más me pueden decir mis hermanos? Saludos a la hermana Patricia, que veo una visita ahí con ella. Que el Señor le bendiga. Hola, querido pastor y hermanos, buenas noches. Sí, es la señora Minerva, la señora que yo cuido. Ah, que el Señor le bendiga, Para señora Minerva. participar. Claro. Así que aquí también pedir una oración por ella. Amén. Esperamos que pueda aprender hoy día aquí con nosotros. Que el Señor le bendiga. Vamos, mi hermano, entonces muy bien dijeron mis hermanas, ¿no es cierto? Estuvimos hablando sobre el perdón, sobre los deudores. Hablábamos, ¿no es cierto?, sobre que Jesús empezaba a hablar sobre el perdón, y cuando empezaba a hablar sobre el perdón, empezaba, ¿no es cierto?, él a desarrollar ciertas cosas, ¿no es cierto? En este tema del perdón, al final veíamos y nos dábamos cuenta de que cuando Pedro preguntaba cuánto tendría que perdonar, 70 veces 7, no, perdón, 7 veces, Jesús le decía 70 veces 7, significa que había que perdonar siempre, ¿ya? Y nos dábamos cuenta que después hablaba y finalizaba con una parábola, que era la parábola, ¿no es cierto?, de los dos deudores, donde el rey, ¿no es cierto?, perdonaba a su deudor, pero el deudor, ¿no es cierto?, teniendo a otra persona que le debía a él, no era capaz de perdonarle. Entonces le llevaba a la cárcel por esta deuda. Entonces el rey se enojaba y le reclamaba de por qué, ¿no es cierto?, si él le había perdonado la deuda, ¿por qué la otra persona no era capaz también de perdonar la deuda? Y aquí, ¿no es cierto?, este es un fiel reflejo de que si el Señor nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados, ¿no es cierto?, a través de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y arrepintiéndonos de nuestros pecados, ¿cómo nosotros no vamos también a perdonar, ¿no es cierto? Pero el Señor es en realidad la primera enseñanza que nos muestra, ¿no es cierto? En el momento en el que recibimos al Señor, el Señor nos muestra lo que es el perdón. Y desde ese momento nosotros, ¿no es cierto?, lo primero que debíamos entender es el perdón, porque es lo primero que el Señor hace con nosotros, nos perdona, nos salva, ¿no es cierto?, a raíz de ese perdón, y nos va limpiando, nos va santificando, nos va moldeando a su imagen. Entonces nos dábamos cuenta que el tema era por gracia, ¿no es cierto?, que no se trataba de yo lograr, ¿no es cierto?, muchas veces el perdón por mis méritos, sino que el Señor, a pesar de que teníamos una deuda y no podíamos pagarla, el Señor era quien nos perdonaba. Así que estábamos hablando, ¿cierto?, de esta enseñanza que era del perdón, y nos dábamos cuenta que de alguna forma este ciclo que veíamos acá en Mateo, ¿no es cierto?, de enseñanzas, era un ciclo de enseñanzas que está en ciertas partes de Mateo, ¿no es cierto?, agrupadas, enseñanzas que no necesariamente son cronológicas de acuerdo a los otros evangelios, sino que Mateo las agrupa ahí por un tema también podríamos decir, pedagógico, teológico, para poder entregar cierta información, y que aquellos que eran los destinatarios, como los judíos de ese tiempo, ¿no es cierto?, pudiesen entender con mayor forma, con mayor claridad lo que ellos iban a decir. Ahora sí les voy a mostrar, ¿no es cierto?, un poco lo que es lo que vamos a ver este día, porque ahí terminamos Mateo 18 y hoy día empezábamos con Mateo 19, ¿ya? Lo que nosotros tenemos aquí, les comparto la pantalla, con Mateo 19, lo que nosotros teníamos claramente, lo vamos a dividir esta vez, ¿no es cierto?, en dos capítulos, o sea, en dos secciones, Mateo 19, ya la próxima la va a ver, la segunda sesión la vamos a ver la próxima semana, y hoy día vamos a ver todo lo que nos dice Mateo 19 del 1 hasta el 12, y habla del matrimonio. Lo interesante es que Mateo ya tiene una sección donde habla del matrimonio, que es Mateo, el capítulo 5, dentro, ¿no es cierto?, de lo que son el Sermón del Monte. Ya nos había hablado del matrimonio y del divorcio, ¿ya?
Y acá nuevamente se toca el tema y hay algunas cosas que se repiten. El por qué yo todavía no lo leí, no lo he leído en comentarios, por qué de alguna forma se repite un poco la enseñanza, ¿ya? No sé si vendría a ser nuevamente una segunda intervención, ¿no es cierto?, donde se produce una misma situación, o simplemente Mateo repite la enseñanza, donde podría tal vez ser Mateo estar haciendo esto a causa de tener un objetivo pedagógico, por ejemplo, con el hecho de repetir algo como doble testimonio, ya donde el tema donde haya, ¿no es cierto?, dos testigos, ¿no es cierto?, era lo que valía para los judíos, ¿ya? Entonces, si se repite alguna enseñanza dos veces, entonces esta podría ser más válida aún. Pero el hecho, hermanos, vayamos a lo que nos dice la palabra, vamos a dividirlo en tres partes, ¿ya? El texto nos habla de dos preguntas, ¿ya? Dos preguntas que Jesús tiene que responder, y además nos habla acerca de una última parte donde hay una gran enseñanza acerca también del matrimonio, ¿ya? Vamos a ver la primera parte que se encuentra en Mateo del 1 al 6, ¿ya? Quiero que lo vayan ustedes buscando en sus Biblias también, Mateo 19, del 1 al 6. Mateo 19, del 1 al 6. Y quiero ver si es que alguien me lo puede leer, mis hermanos. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo, ¿es lícito se me pierde, No, al mi hermana, hombre repudiar a su mujer? mi hermana, del 1 hasta el 6. Ah, no lo tengo acá. Ya, pero ya, léame nomás entonces esa parte, lo que tiene usted. Pastor, va a leer Hernán. Bueno, del 1 al 6. Mateo 19 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Muchas gracias, mi hermano Hernán. Señor le bendiga. Mis hermanos, entonces esta primera parte, antes, ¿no es cierto?, lo primero que nos muestra el texto es que primeramente, pasando de las enseñanzas que había tenido Jesús antes, ¿no es cierto?, en el verso 18, ¿no es cierto? El verso 1 nos dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ¿no es cierto?, que eran las que veíamos anteriormente, que era esta sección de enseñanzas, dice que se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, ¿ya? Entonces ya no estaba en Galilea en la parte más norte, sino que ya estaba más abajo, ¿ya? Más hacia el sur del medio, de la región, ¿no es cierto?, del Medio Oriente, por allá, ¿no es cierto?, estaba Galilea más al norte y Judea más abajo, más al sur. En esto, ¿no es cierto?, dice que al otro lado del Jordán. Y dice, le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Lo primero que veíamos es que Jesús seguía haciendo su trabajo. Él no había dejado de alguna forma de sanar a las personas, no había dejado, ¿no es cierto?, de seguir este ministerio que era el que hemos estado hablando tanto, que era
el establecer el reino de los cielos en la vida de las personas, ¿no es cierto? El sanarles, el curarles, el librarles, ¿no es cierto?, de los espíritus, ¿no es cierto?, malignos, y de otras cosas, ¿ya? Y es en este ministerio de Jesús donde nuevamente intervienen los fariseos, ¿ya? Ahora, los fariseos, extrañamente, nosotros habíamos dado cuenta en Mateo que los fariseos de a poco habían ido evolucionando en su trato con Jesús, ¿ya? En un principio los fariseos le decían maestro y empezaban a hablarle y preguntarle ciertas cosas. Después, ¿no es cierto?, empiezan a preguntarles cosas para tentarle, ¿no es cierto?, cosas que fueran un poco difíciles a ver qué respondía él. Después querían engañarles, ¿no es cierto?, y le preguntaban ya otro tipo de cosas, y después ya simplemente lo blasfemaban contra él, ¿no es cierto?, y le decían que él hacía todas esas cosas por Belcebú, ¿ya? Entonces nos dábamos cuenta que era una evolución en el trato de los fariseos con Jesús, pero nuevamente acá los fariseos vuelven a una parte anterior, ¿no es cierto?, que era simplemente hacer preguntas capciosas para ver qué respondía Jesús, para tentarle, ¿ya? Y para tentarle se refiere, no se refiere que para ver si es que Jesús pecaba, sino tentarle significa hacer una pregunta con malicia, una pregunta donde Jesús pudiese equivocarse. A eso se refiere con tentarle, ¿ya? Equivocarse en la respuesta, ¿ya? Y equivocarse en la respuesta no significa que Jesús llegase a dar una respuesta incorrecta, sino que llegase a dar una respuesta que a los fariseos les permitiera ellos ir en contra de Jesús de acuerdo a sus enseñanzas. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos darnos cuenta. Y esta era la pregunta, ¿no es cierto?, la que tenemos puesta acá en la diapositiva, ¿no es cierto?, que nos dice: entonces vinieron a ellos los fariseos tentándole y le dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esta es la gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? El 4 dice, él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo, habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mis hermanos, de lo que ustedes pueden entender de esto que acabamos de hacer, de lo cómo Jesús respondió a los fariseos, ¿qué ustedes me puede alguno explicar cuál fue la respuesta de Jesús? ¿A qué se refiere Jesús con este texto? La idea acá es que empecemos a participar más todos y no solo yo, el que haga una disertación, una monografía, ¿no es cierto?, donde yo solo hable, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice estas palabras? ¿Alguien se atreve? En relación a la respuesta que dio, Sí, en relación pues a la pregunta. la respuesta. ¿Qué La quería decir? respuesta. ¿Qué quería decirle Jesús a los fariseos cuando dijo lo que dijo? Bueno, yo pienso que que está citando la escritura, por eso que dicen, ¿no habéis leído? Porque es como, ¿por qué me preguntan algo que ustedes saben como estudiosos de la Biblia? Y cita el Génesis. Me imagino que ellos como estudiosos tenían muy clara la escritura. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Eso es verdad, ¿no es cierto? El texto dice, ¿no habéis leído no habéis leído esta misma parte, ¿no es cierto? Habla del hecho de que ellos tenían que haberlo sabido como los intérpretes de la ley, ¿no es cierto? Ahora, mis hermanos, ¿no es cierto? Cuando Jesús dice esto,
él está apelando al matrimonio. Ya cuando los discípulos acá dicen, es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa, Jesús no responde la pregunta como tal, ¿no es cierto? Sino que responde con otra pregunta, ¿ya? No dice, ¿es lícito sí o no? No dice ninguna de estas dos cosas, sino que él responde con otra pregunta, ¿no es cierto? Dice, ¿no habéis leído que lo que hizo, perdón, ¿no habéis leído que el que los hizo en el principio, varón y hombre los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Está refiriéndose al matrimonio, ¿no es cierto? Está refiriéndose que al hombre, ¿no es cierto? Y a la mujer se unirán en matrimonio, dejarán a sus padres. ¿Por qué? Primeramente en el contexto, ya, mis hermanos, de la antigüedad, el hecho ¿no es cierto?, que el hombre y la mujer dejaran a sus padres para unirse en matrimonio y se fueran, era algo revolucionario, porque en la antigüedad se conformaban colonias con las familias, los hijos no se separaban de los padres, sino que vivían cerca, vivían al lado, vivían juntos y empezaban a formar colonias. Si ustedes ven cómo se formó el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, estaban, ¿no es cierto?, los patriarcas, ¿no es cierto?, y los hijos, ¿no es cierto?, y que los hijos iban así, ¿no es cierto?, y se iban creciendo y así se formaban los pueblos, ya no se separaban, ¿ya? Pero acá de alguna forma se dejará padre y madre, era algo revolucionario. ¿Por qué? Porque el hecho del matrimonio, ¿no es cierto?, y lo que Jesús acá está mostrando era que el matrimonio era algo importante, no era simplemente algo donde participaba el resto de la familia, no era algo, ¿no es cierto?, donde simplemente participaba el resto de los padres, ¿no es cierto?, y los tíos y las demás personas, sino que cuando dice dejará padre y madre, se referirá también, ¿no es cierto?, al hecho de que ellos se harán uno solo, ¿no es cierto?, en la vida, en el estar juntos, en lo físico, en lo sexual, ¿no es cierto?, en las decisiones, en todo, en lo espiritual también. Entonces por eso el verso 6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ahí de alguna forma está la respuesta, dice lo que no separe, lo que unió Dios, no lo separe el hombre. Ahora cuando dice lo que unió Dios, no lo separe el hombre, se está refiriendo, hermanos, claramente al hecho del matrimonio, porque no está diciendo a los que Dios unió, el hombre no los separe. No está hablando de las personas, sino que está hablando del matrimonio, está hablando lo que Dios unió. Dios unió o Dios produjo este matrimonio. No lo separe el hombre. Entonces la respuesta era clara. Dice, ¿no es cierto?, la mujer, el hombre podrá aborrecer a la mujer, y le está diciendo claramente no. Ahora, ¿a qué venía esta pregunta, mis hermanos? ¿Ya? Les voy a compartir nuevamente la pantalla porque acá está la pregunta. Aquí viene esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Hermano, esta pregunta de parte de los fariseos era lícita. Era posible que ellos le hicieran. De hecho, era muy normal que ellos pudiesen preguntar esto porque esto era parte de la ley. ¿Ya? De alguna forma, Moisés había puesto ¿no es cierto?, dentro de las normas, que el varón, ¿no es cierto?, el hombre, ¿no es cierto?, el casado, el esposo, si veía algo malo de la mujer, podía repudiarla, podía darle carta de divorcio y podía dejarla. Y de alguna forma Moisés hizo esto, y lo vamos a ver más adelante que Jesús lo explica, a causa de que, y el contexto era que el hombre de alguna forma dejaba simplemente a las mujeres, ¿ya? Y Moisés de alguna forma hizo esto para que hubiese un proceso, ¿ya?, donde la mujer un poco fuera resguardada,
Ahora lo malo de esto es que habían dos, luego de que pasó el tiempo, ¿no es cierto?, hubieron dos corrientes rabínicas, dos corrientes de maestros de la ley, una que era más tradicional y otra que era más liberal. La más tradicional decía que este repudio por la mujer solo podía ser por cosas graves, como por ejemplo el adulterio o alguna situación, ¿no es cierto?, de índole sexual que fuera realmente repudiable. Y otro era que, y la otra parte, ¿no es cierto?, la parte liberal decía que la mujer podía ser repudiable por cualquier cosa, incluso por el hecho de que encontraran a una mujer más bonita que su esposa, entonces por eso podían repudiarla, darle carta de divorcio e irse con otra mujer. Entonces, estaba en todo esto, ¿no es cierto? Y de alguna forma esto estaba muy presente en la tradición judía, ¿ya? Los judíos, los discípulos de Jesús tenían todo esto muy presente, por eso también, y era algo controversial, porque habían dos líneas, ¿ya? Dos formas de pensar. Y es por eso mismo que los fariseos le preguntan esto a Jesús, porque como era algo controversial, querían ver qué Jesús respondía para ver si éste podía equivocarse y podían utilizar esto en contra de Jesús. Y Jesús es por eso que va al matrimonio, ¿no es cierto? Dice, el matrimonio es tan importante que el padre tienen que dejar al padre y la madre ser una sola carne, ¿no es cierto? Y esto es tan importante que el Dios unió, que es el matrimonio, no lo separe el hombre. Esa es la respuesta de Jesús. Entonces, frente a esta gran respuesta, ¿no es cierto? Y como bien nos había dicho la hermana Loreto, esta respuesta de alguna forma los fariseos debían haberla sabido, porque decía el texto, ¿no es cierto? No habéis leído, cuando dice no habéis leído es porque ellos debían saberlo, porque era parte de la ley. Jesús les respondió con la misma ley, les respondió con el Génesis, con parte, ¿no es cierto?, del Pentateuco. Y el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, por si acaso. En esto, mis hermanos, ¿no es cierto?, al haber Jesús respondido a la primera pregunta, nos lleva a la segunda, ¿ya? Porque al haber respondido esto, después los fariseos vuelven a hablar, ¿ya? Y la segunda pregunta, ¿no es cierto?, y quiero que alguien me pueda leer ahora sí, Mateo 19, del 7 al 9, mis hermanos, para ver esta segunda pregunta. Del 7 al 9. Yo, pastor, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Gracias, hermana Eva. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la segunda pregunta es la siguiente, y les dijo, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Claramente, mis hermanos, este texto es importante porque acá nos dice cosas que son bastante complejas, ¿ya? Y no son tan fáciles de explicar y de entender si las leemos literalmente o solo literalmente, ¿ya, mis hermanos? Porque acá claramente yo ya le expliqué por qué ellos preguntan esto, ¿no es cierto? ¿Por qué preguntan acerca de por qué Moisés da carta de divorcio? Yo ya le había dicho que Moisés dio carta de divorcio a causa, ¿no es cierto?, dice Jesús, a causa de la dureza del corazón del hombre, dice, ¿no es cierto? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, ¿ya? Por la dureza del corazón. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que Jesús da a entender como Dios mismo que esta no era la voluntad de Dios, ¿ya? Que de alguna forma el divorcio
no era la voluntad de Dios. Y este divorcio, de alguna forma, porque en este caso, en el caso del contexto judío, el divorcio era unilateral, ¿ya? No era que la mujer podía divorciarse del marido, sino que el marido solo podía divorciarse de la mujer, podía darle esta carta de divorcio. Ahora, nosotros vamos a ver en otro evangelio, por ejemplo, en otros evangelios que son escritos para, no para los judíos, sino que para los gentiles, que incluye a la mujer, ¿ya? Porque es otro contexto y está escrito para otras personas, ¿ya? Y en algún momento les voy a mostrar. Pero en este contexto solo está hablando de alguna forma del poder del hombre, ¿ya? En esto, mis hermanos, lo primero que debemos entender nosotros que el matrimonio, ¿no es cierto?, puede ser quebrantado solo por la dureza del hombre y no por la voluntad de Dios. Y lo que está queriendo acá mostrar de alguna forma Jesús a los fariseos es que ellos en ningún momento debían pensar que el repudiar a una mujer, o en el contexto de ellos, el repudiar a la mujer era o podía ser la voluntad de Dios, sino que era algo que se les era permitido a causa de la terquedad de nosotros como seres humanos, ¿ya? Ahora, mis hermanos, nosotros debemos darnos cuenta de lo siguiente, ¿ya? Dice, más al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces Jesús acá está dando de alguna forma una única salida, ¿ya? Jesús acá al final está respondiendo en sí la pregunta, ¿ya? Porque, y la pregunta anterior incluso, ¿no es cierto? Porque está diciendo, ¿es lícito que el hombre deje a la mujer? ¿Le dé divorcio a la mujer? No, ¿no es cierto?, ante los ojos de Dios. Pero solo habría de alguna forma una cosa por la cual podría hacerse, pero a causa de la dureza del corazón, ¿ya? No porque fuera la voluntad original de Dios, ¿ya? Solo por la dureza del corazón, y sería a raíz de la fornicación, ¿ya? Cuando hablamos de la fornicación hablamos de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿ya? Para aquellos que están casados, hay que hacer una distinción, porque hay otra palabra que se utiliza en la Biblia que es, perdón, acá dice, sí dice fornicación, ya. Hay que hacer una distinción. Cuando hablas de fornicación es cuando se tiene relaciones sexuales con una persona, con la persona con que no se está casada, ¿ya? Eso es fornicación. También se habla de adulterio, que sería las relaciones sexuales, ¿no es cierto?, fuera, ¿no es cierto?, con otra persona, pero, ¿no es cierto?, que no fuera tu esposo cuando uno está casado, ¿ya? En este caso utiliza fornicación, pero también podría ser adulterio porque está hablando de personas casadas, ¿ya? El adulterio es cuando alguien casado, engaña a otra persona, ¿no es cierto?, de varias formas puede ser, ¿no es cierto?, pero la fornicación tiene una connotación más amplia porque también se refiere a antes del matrimonio, ¿ya? Ahora el hecho, mis hermanos, es el siguiente. Jesús está diciendo que la única forma en que podría repudiarse una mujer o dar carta de divorcio es a través de que la mujer produjera por causa de fornicación, es decir, que la mujer haya estado con otro hombre, ¿no es cierto?, y haya engañado a su marido. Si nosotros lo llevamos a nuestros tiempos, mis hermanos, incluso a lo que dice la Biblia en otros textos, espérenme un poquito, mis hermanos. Ahí sí. Entonces, si lo llevamos al tiempo de ahora, nosotros no podríamos decir que solo el hombre, ¿no es cierto?, puede dar carta de divorcio, y no solo a causa de que la mujer fuera la que engañara al hombre, ¿ya? Sino que el hecho es igual de grave al revés, ¿no es cierto? Si el hombre, ¿no es cierto?, engaña a la mujer, es igual de grave. No podemos hacer esa distinción, ¿no es cierto?, en que
en que es válido, ¿no es cierto?, solo si la mujer se equivoca. ¿Ya? Ahora entendemos y sabemos que el texto habla de las dos partes. Ya lo primero que debemos entender. Lo otro que debemos entender, mis hermanos, es que dice lo siguiente. Déjenme buscar acá. ¿No es cierto? Por la dureza del proceso. Yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. ¿No es cierto? Salvo por causa de fornicación, adultera. Y si se casa con otra, adultera. ¿Ya? Y ahí se está refiriendo a la palabra adulterar, ¿no es cierto? Cuando dice adultera se refiere a este hecho de engañar a la otra persona. Está queriendo decir, mis hermanos, que si yo repudio, ¿no es cierto? Si se produjese un divorcio y después una persona se casa con otra persona, ¿no es cierto? Las personas separadas se vuelven a casar y fuera por causa de, no fuera por causa de divorcio, sino que fuera por cualquier cosa, entonces estarían adulterando, porque dice la palabra, ¿no es cierto? Y al principio nos muestra que desde antes ya se habían hecho una sola carne, han sido uno, ¿ya? Y lo que Dios había unido no lo separa el hombre, Dios había unido esta relación. Entonces, no necesariamente es válido si el hombre separa algo que Dios ha unido. Tal vez para Dios, ¿no es cierto?, las personas aún siguen casadas porque Dios fue quien unió esto, unió el matrimonio. Entonces, solo sería por causa de fornicación. Ahora, esto Jesús lo dice así, hermanos, por el resguardo de la mujer. Debemos entender que es por el resguardo de la mujer, porque acá el hombre, en el contexto, hacía lo que quería. Si la mujer no le gustaba por cualquier cosa, la mujer era la despreciada. Entonces, acá, de alguna forma, Jesús está ordenando la situación para que el hombre fuera incapaz de abusar de esta situación, abusar de la mujer, ¿no es cierto?, en el sentido de despreciarla por cualquier cosa, sino que solo podía ser despreciada por algo tan grave como esto, que era la fornicación, que era el engaño. Entonces, de alguna forma, este texto está resguardando y salvaguardando la integridad de la mujer, ¿ya? Porque, ¿no es cierto?, dice que, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera, ¿no es cierto? Si el hombre se casa con otra mujer, el hombre estaría adulterando, porque dejó a esa mujer por cualquier causa, y no por una causa realmente válida. Y si se casa, dice, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por qué? Porque esta repudiada, de alguna forma, es una, ¿no es cierto?, una mujer que fue repudiada no por culpa de ella, ¿ya?, si no fuera por la fornicación, sino que es repudiada por cualquier otra cosa. Entonces, aquel que se casó con ella está haciendo, ¿no es cierto?, está de alguna forma casándose con alguien que todavía pudiese ser del marido anterior, porque esa separación no necesariamente es válida para Dios, porque no es por algo importante. Ahora, hay que entender lo siguiente, mis hermanos. Si nosotros nos fuéramos a algo más profundo, como es los originales en el griego, el texto, si nosotros lo vamos leyendo en griego, la parte, ¿no es cierto?, dice el que se casa con la repudiada adultera. El texto, en los otros textos, ¿no es cierto?, dice que la repudiada adultera, no que el que se casa con la repudiada adultera. Se está refiriendo en otras citas bíblicas que el texto está en pasivo, ¿ya? Y cuando yo me refiero a pasivo, es una forma gramatical donde el sujeto no es el que produce la acción, sino que un externo produce la acción. Por ejemplo, ¿no es cierto?, Juan es golpeado por Andrés. Esa sería una oración en pasivo.
donde el sujeto Juan no es el que produce la acción, sino que Andrés es el que produce la acción porque le hace algo a Juan. Esto significa, mis hermanos, que cuando acá se habla de que, en los otros textos bíblicos, que la mujer es la que adultera, está en pasivo, está queriendo decir que por causa de otro, ella es tomada como adúltera. A causa del hombre, la mujer es tomada como adúltera. Y esto tiene más que nada una connotación social, en el sentido de que si la mujer, en el contexto, ¿no es cierto?, de Israel en ese tiempo, era repudiada, lo más probable es que no se pensara bien de esa mujer, no se pensara, esta mujer fue repudiada solo porque no era tan bonita como otra que vio el ex marido, sino que lo más probable es que se pensara de esa mujer que fue repudiada porque era una adúltera. Entonces era considerada una adúltera a causa de su marido, aun cuando no haya cometido ese crimen, por decirlo, ese pecado. También, ¿no es cierto?, da a entender esto en la parte gramatical, si uno lo ve en los originales griegos, ¿ya? Entonces, es una doble enseñanza, ¿ya? De alguna forma, se está hablando a los discípulos acerca de esto por el hecho de que el hombre no puede hacer lo que quiera con la mujer. Y ahora, ¿no es cierto?, damos a entender lo mismo, la mujer tampoco puede hacer lo que quiera con el hombre, porque el matrimonio va en ambos sentidos. En esto, mis hermanos, debemos entender que entonces el divorcio no es cualquier cosa, ¿no es cierto? No nos divorciamos porque sí, no nos divorciamos porque ay, me cae mal la persona, no, porque la persona acá no hace bien esto o esto otro, sino que por algo grave como es la fornicación. Además, en el contexto, Jesús está salvaguardando a la mujer, está guardando la dignidad de la mujer. Y es algo que nosotros debemos entender. Entonces, cuando Jesús, ¿no es cierto?, responde a la pregunta, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Es por la dureza del corazón del hombre, o del ser humano, ¿ya? Porque todas estas condiciones complejas, ¿no es cierto?, que estoy tratando de explicarle acá, que es por fornicación, que salvaguarda a la mujer, y que el repudio de la mujer, y todo esto se produce solo por la dureza del corazón del hombre. Porque si nosotros no fuéramos duros de corazón, nosotros simplemente tendríamos que estar hablando del matrimonio, ¿no es cierto? De cómo tiene que ser un matrimonio, de esto y de esto otro. El texto bíblico solo hablaría del matrimonio y no de las causas de divorcio. Entonces, eso es lo que nos quiere mostrar este texto de alguna forma, ¿ya? Y ahora, ¿no es cierto?, después Jesús dice lo siguiente, que alguien puede leer Mateo 19 del 10 hasta el 12. Amén, mi pastor. Dice sí, del 10 al 12 dice, le dijeron sus discípulos, y así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes he estado, pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Gracias, mi hermana Delfina. Bendita sea la palabra del Señor. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, los discípulos responden de acuerdo al concepto que ellos tenían en su contexto social, ¿ya? Porque en ellos estaba la percepción de que la mujer podía repudiarse como cualquier cosa. Entonces, por eso ellos le dijeron a sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, ellos tenían en su concepción, ¿no es cierto?, del matrimonio, de que ellos por cualquier cosa podían dejar a la mujer.
Y como ahora se dan cuenta de que es tan complejo, tan importante el matrimonio y tan complejo, ¿no es cierto?, el hecho de llegar a querer casarse, o sea, de que llegar a querer divorciarse, ¿no es cierto?, no era por cualquier cosa, entonces ellos decían, pucha, no es tan fácil la cosa, entonces mejor conviene no casarse. Porque ellos tenían, ¿no es cierto?, esta percepción de lo anterior, igual que los fariseos. La pregunta de los fariseos era lícita porque era parte de la tradición judía y de los mandamientos, ¿no es cierto?, desde el Antiguo Testamento. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, los discípulos también, de alguna forma, se dan cuenta, ¿no es cierto?, que era algo mucho más importante de lo que ellos pensaban, el simple hecho de querer divorciarse, ¿no es cierto? Voy a leer de nuevo. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿No es cierto? Se dan cuenta que la relación del hombre con la mujer no es tan fácil o no simplemente se puede desechar, entonces mejor no conviene no casarse. Como si realmente estos hombres, ¿no es cierto?, no quisiesen estar comprometidos con este matrimonio, porque era un poco, ¿no es cierto?, el hecho del contexto en el que estaban ellos. Y Jesús les responde, ¿no es cierto? Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿A qué se refería Jesús con este texto? ¿No es cierto? El 11 dice, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Qué piensan, hermanos, que Jesús quería decir con esto? ¿Alguien me podría decir? Yo, la hermana Patricia, que todos los hombres no son duros de corazón. Sí. ¿Eso? No, mi hermano, no se trata de ¿No? eso. Pero ahí nos vamos a explicar. A ver, alguien que piense tal vez que se pueda saber de qué se trata, lo que quiso decir Jesús en este texto, el verso 11. ¿Alguien? Mis hermanos, Jesús acá le está respondiendo y le está diciendo, dice, ¿no es cierto? No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes se les ha dado. Se está refiriendo y está respondiéndole, ¿no es cierto?, a esta desafortunada reacción de los discípulos, ¿no es cierto?, de decir, quiero leer todo completo, dice, entonces Él les dijo, dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos quienes es dado. Le estaba diciendo Jesús a sus discípulos cuando dijeron, ¿no es cierto?, de que no conviene casarse, que a no todos les es dado la oportunidad de no casarse. Por eso luego habla de los eunucos. A todos no les es dado el hecho de casarse. ¿No es cierto? Dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Mis hermanos, mis hermanas, eunuco, ¿no es cierto? En la antigüedad se le llamaba eunuco a aquellos que resguardaban a las mujeres, ¿ya? Había personas que cuidaban y servían a las mujeres, ¿no es cierto? Ya sea en Egipto o en otros lados, ¿no sé? que les servían a las mujeres que eran importantes o a varias mujeres, las cuidaban. Y para que estos hombres no quisieran o no se les llegase a pasar o no pudiesen propasarse de ninguna forma con la mujer, a estos hombres los castraban, ¿ya? Y estos hombres que eran castrados, ¿no es cierto?, que les quitaban, ¿no es cierto?, sus órganos, sus genitales, sus órganos reproductivos, no podían ellos, por ende, hacer nada con las mujeres. Y ellos eran llamados eunucos,
¿Ya? Entonces el texto, Jesús le está respondiendo, le está diciendo, no cualquiera, ¿no es cierto? No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Está refiriéndose que no todos son capaces de no casarse, porque el hombre tiene necesidad de estar en compañía de una mujer. Y una mujer tiene necesidad de estar en compañía de un hombre. ¿Ya? Eso es lo que el texto nos está diciendo. No todos son capaces de estar solos o de no casarse. No todos pueden hacer esto. Dice, pues hay eunucos que nacieron así. Y se refiere especialmente, ¿no es cierto?, a aquellos que han nacido tal vez con malformaciones sexuales, ¿no es cierto?, donde nacen con ciertos problemas y nacen de esta forma, ¿no es cierto?, se les llama hermafroditas. Dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, como el ejemplo que les di, ¿no es cierto?, de aquellos que cuidaban a las mujeres. Dice, y hay eunucos, ¿no es cierto? Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, pues, lo reciba. Cuando se refiere a que hubieron, ¿no es cierto?, hombres, ¿no es cierto?, que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, se refiere que a raíz, ¿no es cierto?, de la propia voluntad de Dios o a raíz, ¿no es cierto?, de una propia incluso decisión de ellos, pero guiados por el Espíritu Santo, ellos han decidido no estar con mujer y han decidido de alguna forma ¿no es cierto?, abstenerse de estar con mujer para poder, ¿no es cierto?, servir al Señor, o abstenerse de estar con hombre, ¿no es cierto?, de juntarse con un hombre o juntarse con una mujer para servir plenamente al Señor. Muchos dicen que Pablo, hay dos posturas, por ejemplo, Pablo, una de las posturas dice que Pablo, ¿no es cierto?, en sus textos no se le menciona que ella haya tenido esposa, y se dice que el ejemplo podría ser Pablo, un ejemplo, ¿no es cierto?, que él decide a través, ¿no es cierto?, de una entrega al Señor, el abstenerse a casarse para servir completamente a Dios, ¿ya? En este tiempo, ¿no es cierto?, y a raíz de las Escrituras, se les llama a esto un don de castidad, ¿ya? Porque no a todos se les es dado el poder estar, ¿no es cierto?, sin una mujer o sin un hombre. En esto, mis hermanos, de alguna forma la Iglesia Católica lo ha malentendido, porque para ellos, ¿no es cierto?, el sacerdote tiene que de alguna forma abstenerse de todo para poder estar, ¿no es cierto?, al servicio de Dios. Y ellos han pretendido que el don de castidad sea para todos los sacerdotes, siendo que no todos pueden hacer esto, y hemos visto cómo esto ha resultado en muy malas situaciones, que las cuales no vamos a hablar hoy día. Pero el hecho, ¿no es cierto?, de que está diciendo este texto, ¿no es cierto?, es que no todos pueden no casarse, solo algunos, solo aquellos que tal vez han nacido con una condición en la que no pueden estar con mujer, o tampoco, o deben incluso haber nacido sin el deseo tal vez de estar con una mujer o algo así. Aquellos que el hombre, ¿no es cierto?, le ha quitado, ¿no es cierto?, ha castrado a ciertos hombres para que no pudiesen estar con mujer, y aquellos que han decidido, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo, por la guía del Señor, el estar sin mujer. Solo a ellos se les ha dado esto. Entonces, nosotros, hermanos, ahora nosotros debemos darnos cuenta de lo siguiente. Todo este texto a mí me llama la atención por una situación especial. Cuando nosotros hablamos de esta parte de la Biblia, nosotros debemos recordar que Jesús se está mostrando en esta sección de Mateo como el Mesías, ¿ya? Y las personas están teniendo de alguna forma
expectativas de Jesús como Mesías y expectativas de un Mesías que va a tener ciertas, ¿no es cierto?, ciertos privilegios con el pueblo judío, ¿ya? Frente a los demás. Los iba a liberar, ¿no es cierto?, de Roma, los iba a liberar de los opresores. Después el pueblo, ¿no es cierto?, judío iba a ser el pueblo, ¿no es cierto?, que iba a guiar todo, liderar todo. Y lo que yo quiero mostrarles acá, hermanos, era que este Mesías no se está mostrando como el Mesías que ellos esperaban, sino que se está mostrando como un Mesías que incluso va en pos del que era necesitado, de aquel que estaba siendo mirado en menos, ¿no es cierto? Hablamos la semana antepasada acerca de los niños, como los niños eran importantes. Acá, de alguna forma, está mostrando a la mujer, como este Mesías le importa a aquellos que están inmersos en la injusticia. En esta situación de la carta de divorcio, la que estaba siendo agredida injustamente a raíz de esto era la mujer. Y las palabras de Jesús no simplemente no le gustan a los fariseos, sino que incluso no les gustaron a sus discípulos. Porque se dieron cuenta que el privilegio no solo lo tenía el hombre, sino que la mujer también tenía, ¿no es cierto?, esta dignidad y también tenía de alguna forma el resguardo de parte de Dios. Así que, mis hermanos, recordemos que al Señor que nosotros servimos es un Señor de justicia, un Señor que nos mira a todos iguales. Dice la Biblia que ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, ¿no es cierto?, ni judío ni gentil. Nos mira a todos por igual. Así que gracias al Señor, porque si fuera por nosotros, tendríamos que nosotros ver nuestras propias debilidades, y tendríamos nosotros, si fuera por nosotros, el Señor tendría que puro castigarnos, porque nos pasamos equivocando. Pero el Señor, ¿no es cierto?, nos mira con misericordia y nos mira a todos iguales. Y su gracia, su misericordia y aún sus bendiciones son para todos por igual, ¿no es cierto?, de acuerdo a su misericordia. Así que, mi hermano, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Yo les iba a hacer la pregunta antes de que era eunuco, pero preferí yo explicárselo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? ¿Hermano Hernán? Sí, pastor. Referente a lo que la pregunta que usted hizo, referente al versículo 11 también, Pablo deja claro en 1 Corintios 7, que dice, digo pues a los solteros y a las viudas que les bueno fuera casarse como yo. Dice, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. O sea, no es fácil, como quiso decir Jesús, no es para todo esto. Sí. Es para aquellos que tienen el don de continencia solamente. ¿Ya? Sí. También con respecto a esto de la mujer, bueno, viene la ley de Moisés, que los fariseos siempre querían apoyarse la ley, pero ellos la practicaban a la manera de ellos. Como dijo usted, bien dijo en un comienzo que habían dos líneas de, podríamos decir, escuelas, que una seguía la ley de Moisés rígidamente y otras no, que era más liberal, y que pasa muchas veces, también ahora en estos tiempos, que muchos interpretan la Biblia a la conveniencia de ellos, y no de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, que muchas veces se hace vista gorda. Este tema da para mucho, porque dice antiguamente Moisés, Dios le dijo a Moisés que hiciera esa ley, como dijo usted, que la mujer no estuviera desprotegida, porque cuando el hombre le daba carta de divorcio por cualquier cosa, la mujer no hallaba por dónde irse. Entonces no tenía una pensión, no tenía que la alimentara, no tenía nada. No trabajaba la mujer, entonces era para proteger más a la mujer.
y también y muchos hombres la tomaron como que la podían dejar a una mujer porque pues, ya no les simpatizaba, no congeniaban en los genios, como dicen ahora los jóvenes, no, nos separamos porque los genios nosotros son diferentes unos de otros, o porque les gustó una mujer más joven, etcétera. Hay tanto y le dan carta de divorcio, y muchos caen, todo refiriendo en los líderes, en los pastores, que muchas veces casan sin saber a quién está casando, caso se puede casar o no, de acuerdo a la escritura. Si el hombre dejó una mujer porque la quiso dejar nomás, después se busca otra y bueno, vamos a casarnos y se casan de nuevo y lo casan igual. Pero no saben el fondo, por qué fueron, si él fue el que falló y la mujer lo dejó porque entró en adulterio él, no podría haberse casado, no. Y tantas cosas que tienen que ver este tema más largo en cuanto al divorcio. Y la que se casa con el que se casa con la repudiada también está en adulterio. Entonces, y la palabra del Señor no pasa, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece y es para todos. Por eso es importante estos estudios, que se pueda entender bien, pero la idea es que nosotros cuando estudiemos la palabra del Señor, la practiquemos y sea para ahora. No mis pensamientos, es que yo pensé, es que yo leí, es que yo... No, está escrito. Y como está escrito hay que obedecerla, no, nada más. ¿Ya? Inclusive, Malaquías dice también que el hombre y la mujer son... Dice que los espíritus no pueden... o sea, un hombre y mujer se unen en un solo espíritu. Y cuando el hombre o la mujer adultera, mancha ese espíritu. Por eso no es agradable a Dios. Y así tantas cosas que podemos aprender de la palabra del Señor con respecto a eso. Pero está todo bien, pastor, excelente. Eso sería más o menos una acotación. Gracias, mi hermano Hernán. Que el Señor le bendiga. Pastor, yo también quería hablar sobre lo que estaba diciendo el hermano Hernán, referirme al versículo de 9, donde dice que cualquiera que repudiere a su esposa, si no fuese por fornicación, se casare con otra, comete adulterio, y o sea, ahora en día también se ve eso, no es únicamente antiguo. Y yo estaba leyendo y realmente me he reído un poco, porque a mí me tocó, me lo encontré tan fuerte, porque yo al leerlo yo dije, fui repudiada. O sea, en estos momentos yo soy la repudiada, porque justo también estoy en un trámite de divorcio que él lo hizo y por otra persona. Entonces me sentí, no sé, me siento en este momento que soy la repudiada. Entonces, eso es lo que yo quería comentarle. Bueno, mi hermana. Lo bueno es que esta palabra dice que y está hecha, como bien dije y dijo mi hermano Hernán, porque el Señor está dignificando y cuidando aquí a la mujer. Entonces también la está cuidando a usted. Así que, mis hermanos, ¿algo más? ¿Alguna otra? Pastor, con lo que decía nuestra hermana Patricia, yo creo que, bueno, si ella no cometió el error, ella, bueno, está siendo repudiada por el marido, o sea, la dejó el marido, ok, pero si no es culpa de ella, no tiene ningún, donde, por ejemplo, me refiero yo, una falta delante de la presencia del Señor. Sí. A eso me refiero, que ella no entró en fornicación ni en adulterio. Eso es. Sí, es verdad. No sé, como bien dice mi hermano, no hay ninguna falta, entonces mi hermana puede estar tranquila en ese sentido. Claramente nunca va a ser una situación fácil, pero se entiende. Mi hermano Juan Carlos. Sí, hermano, muy buenas noches, Dios los bendiga. Bueno, este tema da para mucho, o sea, quizá un solo estudio podría ser muy poco para esto, pero como dice el hermano, hay muchas situaciones que hoy en día se dan y que parecieran normales, pero el principio de Dios que nosotros leímos en Génesis es que Dios creó el matrimonio y Él fue quien unió. Ese es el principio de Dios, ¿ya? Y ese principio son para lo tienen que tener en cuenta quienes somos cristianos, quienes nos consideramos hijos de Dios. Porque Dios claramente, una vez, ese es el principio de Dios,
y también Dios después cuando crea a su pueblo Israel le prohíbe tajantemente casarse con mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel. Y en el Antiguo Testamento eso lo podemos, en el Nuevo Testamento lo podemos llamar como yugo igual o yugo desigual. Entonces, si nosotros sabemos que uno es cristiano, pero se casó con una persona no cristiana, ya partió mal. Ya partió mal el tema. Entonces tenemos que nosotros en este caso entender la Biblia de acuerdo a si nosotros somos cristianos, la palabra para nosotros es clara. Pero si yo me casé con una persona que no es cristiana, y yo sí, y si esta otra persona por alguna razón de esta no funcionó, se fue con otra y se divorció, bueno, él desgraciadamente al no tener conocimiento de Dios, hace sin culpa a la mujer, que en este caso sí es cristiana. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene conocimiento de Dios, pero si yo tengo conocimiento de Dios y hago todo lo humanamente imposible para poder conservar ese matrimonio, pero aún así, por alguna razón, me dejaron, Dios también tiene en consideración esas cosas. Ella simplemente tendrá que aceptar la decisión y verá qué va a hacer más adelante, si dedica su vida al Señor, como dice el consejo de Pablo, o también dice Pablo que no es bueno que el hombre o la mujer estén solos. Entonces también ahí van muchas partes de consejos que me hubiese gustado que los pudiésemos haber visto hoy día también, porque habla de situaciones específicas. Entonces hay que escudriñar más la Escritura, ver todos los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento respecto a este tema y lo que se dice cuando no es cristiano, cuando sí es cristiano, para poder aclarar un poco más el tema y tengamos nosotros como cristianos los fundamentos básicos de lo que es el principio de Dios y también los consejos que nos da Pablo, que en su calidad de maestro de la Escritura lo hizo muy bien. Eso solamente, pastor, que me gustaría después ahondar un poco más en el tema para ver lo que nos dice Pablo. Eso nomás, hermano. Dios les bendiga. Gracias, mi hermano Juan Carlos. Sí, claramente, incluso hay una parte en la Biblia donde se dice, ¿no es cierto?, que, y se da el ejemplo, si una persona, ¿no es cierto?, estaba casada y se hace cristiano y el esposo o la esposa que no es cristiano lo quiere dejar, que no se lo impida, pero si el esposo o la esposa que no es cristiana aún quiere seguir con él, claramente tienen que seguir juntos. Pero y lo otro que mi hermano Juan Carlos dice con respecto a que pudiese ahondarse más en el tema, sí podemos nosotros hacer tal vez un estudio con respecto al matrimonio, porque este no es un estudio temático, ¿no es cierto? Un estudio temático se refiere a un estudio donde estamos hablando de un tema en específico. Acá no era un estudio acerca de el matrimonio, sino que era un estudio acerca de Mateo, del 1 hasta el 16, que hablaba de diferentes cosas, que donde dentro estaba el matrimonio. Y este es un estudio expositivo, ¿ya? Entonces, podemos nosotros tal vez hacer un estudio acerca del matrimonio, un estudio temático donde pudiésemos ver con más profundidad todo lo que dice cada uno de los textos bíblicos para que nos aclaren este tema. Mis hermanos, vamos a ir terminando, vamos a orar para que el Señor bendiga lo que hemos hablado hoy día y para que el Señor también nos muestre cada día más acerca de su palabra. Amén. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted es bueno con nosotros, porque usted nos bendice, usted nos ayuda, usted nos habla a través de su palabra. Yo le pido en el nombre de Jesús que usted cada día nos muestre, nos enseñe, nos abra la mente y el corazón para no simplemente escuchar de su palabra, sino que atesorarla en nuestros corazones para que cuando llegue el momento, llegado el momento, Señor, de tener la oportunidad de aplicarla, seamos capaces de hacerlo, Señor. Si hemos hoy día aprendido algo más del matrimonio, Señor, enséñenos, Padre Santo, a atesorarlo, Padre mío, y poder vivirlo. Y si hemos aprendido algo también del divorcio, Padre mío, enséñanos, Padre mío, a ser sabios, Señor, para proceder, Señor, en este tipo de situaciones, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que también nos enseñes que fuimos hechos, Señor, para
para ser personas que necesitan de otros, Señor, personas, Señor, comunitarias, Señor, personas que necesitan estar en compañía. Si solo a algunos, Padre mío, se les ha dado el poder estar solos, Padre Santo, pero tú, Padre mío, es quien decide todas estas cosas. Yo le pido, Señor, que usted nos dé la sabiduría, el discernimiento, Señor, para poder entenderlo, para poder vivirlo y para poder actuar de la mejor forma. En el nombre de Jesús le entrego todas estas cosas a usted, Padre mío, para que usted sea bendecido, Señor, adorado y glorificado. Abra nuestros corazones para seguir aprendiendo cada vez más de usted. Bendiga, Señor, a nuestros hermanos, los que han estado presentes y a los que no han podido estar también. Bendiga a las familias representadas en este lugar, Señor, a las iglesias representadas, bendito Dios, y a cada uno de nosotros, Padre mío. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, voy a, ¿no es cierto?, pueden desbloquear sus micrófonos. Despidiéndonos. Así que, mi hermano, que el Señor les bendiga a cada uno. Fíjense, mis hermanos. Bendiciones, que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Amén. Vecino, buenas noches, vecino. Bendiciones, vecino.